La conciencia y el cosmos, los cardales, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, los cardales, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno. Hola a todos los oyentes y bienvenidos a La Conciencia del Cosmos, los Cardales, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Presentando al equipo en la operación técnica, Seba, locución y tarea web, Miriam Ser, Alexis Odero y quien les habla, Magali Zunino. La Conciencia y el Cosmos, los Cardales, sale por FM Los Cardales en vivo todos los miércoles de 22 a 23 horas. La frecuencia de la radio es 104.9 para todos los Cardales y Exaltación de la Cruz. Para comunicarte con nuestro programa, lo podés hacer a través de mensajes de texto, llamadas y WhatsApp a los teléfonos 0230 154 51 42 33 o al teléfono de la radio que es 011 5810 3040. En internet, la radio sale en vivo por www.fmloscardales.com.ar. Nuestro mail, laconcienciayelcosmos@uxim.org.ar. La página de UXIM es www.uxim.org.ar. En Facebook nos encontrás como La Conciencia y el Cosmos, los Cardales. En Instagram, La Conciencia y el Cosmos Cardales. Y en YouTube como La Conciencia y el Cosmos. Encuentros con Daniel Gagliardo, fundador e instructor de UXIM, Centro de Servicio Planetario, que irradia la nueva polaridad planetaria en sus enseñanzas. Se encuentran a disposición diversas herramientas para los ensayos de trascendencia y transformación del ser, siendo una oportunidad única de revelación e instrucción para cumplir con la ley espiritual. Algunas de las temáticas tratadas son la presencia y asistencia de civilizaciones intraterrenas y extraterrestres, el actual proceso kármico de la humanidad de la superficie terrestre y su trascendencia, ley de purificación, dolencias y enfermedades, el camino hacia la cura interna, alimentación evolutiva,
La búsqueda del instructor interno. Preparación para la ley evolutiva superior. Riesgos de aplicar técnicas de manipulación energética. La transformación de la conciencia y la senda del servicio. En el programa de hoy compartiremos la entrevista radial que desde la FM Los Cardales le hicieran Claudia Carrasco y Martín Bisuara a Daniel Gagliardo en el programa Buenos Días Cardales el 2 de octubre, en vísperas de la conferencia que se llevó a cabo el 8 de octubre en el Centro de Jubilados y Pensionados de Los Cardales. La temática de la misma está basada en preguntas proporcionadas por los oyentes. Vamos a escucharla. Hoy tenemos entrevista, por supuesto, ya está Daniel del otro lado, Daniel Gagliardo, buen día, a ver si nos escucha bien. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Claudia? Sos día. Vos, Claudia, ¿no? Sí, yo soy Claudia y está Martín también acá. Buen día, Daniel. Martín Bisuara te saluda. ¿Qué tal, Martín? Muchas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias. No, por favor. Recordemos que, sí, que Daniel va a estar acá en Los Cardales en un ciclo de conferencias que está dando de Cosmosofía, en este caso el 8 de octubre, a partir de las 15 horas, 15:30, que es el comienzo puntual para todos, en el Centro de Jubilado y Pensionado acá de Los Cardales, en Avenida Belgrano al 500. Bueno, Daniel, yo para romper un poco el hielo, ¿qué es la Cosmosofía? La Cosmosofía es un movimiento flexible, ¿sí?, de carácter actualizante, de apertura, que permite a la conciencia del individuo tener una visión más amplia de lo que momento a momento va ocurriendo en el planeta y en su propia existencia. La Cosmosofía es precisamente la guía interior, la guía de la conciencia espiritual del ser, tocando, vertiéndose, influenciando sobre la personalidad y el ego. Quiere decir, la Cosmosofía es energía sutil, interna, subjetiva, espiritual. Entonces la Cosmosofía no es una doctrina, no es una religión, sino que surge y es el producto de una relación profunda del ser con su partícula espiritual, con su esencia interior. Ajá. Quiere decir, la Cosmosofía es un conjunto de estímulos internos que registramos y que tenemos el beneficio de poder aplicar en la medida que nuestra vocación espiritual lo asista, lo permita. Yo te pregunto esto porque estaba pensando mientras te escuchaba, Daniel, cualquier persona, cualquier ciudadano de a pie, el próximo 8 concurre a tu conferencia y no tiene conocimiento de nada de lo que vos acabas de explicarnos. Es decir, voy yo que no tengo ningún conocimiento. ¿Qué es lo que necesita la persona para acercarse a vos a esta conferencia? ¿Qué tipo de... o directamente vas y me siento y ahí aprendo? ¿Cómo es el mecanismo? El término necesidad es un término muy subjetivo, sí, y nuestra humanidad tiene grandes problemas con entender lo que es la necesidad, pero fundamentalmente lo que un ser debería tener como requisito, así de un modo muy simple, sí, pero efectivo, es buscar la verdad, estar en una etapa donde está en búsqueda de la verdad, una etapa donde él tenga vocación de conocer profundamente la esencia espiritual que está en él. Ese es el único requisito. Que un ser todavía está en una búsqueda compulsiva de que la materia le rinda
lo que sus expectativas y ambiciones exigen a la materia y a la vida, posiblemente tenga más dificultades, pero aquellos seres que ya están en una etapa donde lo que busquen sea la verdad, lo que busquen sea la armonía, el equilibrio, ¿sí? Lo que busquen sea realmente estar en un estado de calma, en un estado de receptividad, cambiar, transformar su vida, poder dar vuelta a la página respecto a todo lo que este planeta en este momento tan caótico está viviendo y ofreciendo. Esos seres son los destinatarios de estos encuentros, de estas charlas. Es muy importante eso, que el ser esté en una etapa de búsqueda de la verdad y de conocer aquella esencia espiritual que está presente en él. Cuando te estoy escuchando, sigo escuchándote muy atentamente, Daniel, y pienso en algo que he leído tuyo, que es, hablas del cosmos interno. ¿Qué es el cosmos interno? Es que precisamente hay una limitación en la humanidad que conformamos, en esta humanidad terrestre de superficie, donde se cree que la realidad y todo lo que existe está afuera, cuando en realidad las leyes cósmicas lo que nos permiten es encontrar en el afuera un espejo para transitoriamente poder ver lo que aún por incapacidad, por materialismo, por superficialidad no podemos encontrar ni ver dentro nuestro. En realidad el cosmos está dentro de cada partícula, solo que hay una ley cósmica que permite que el cosmos se refleje fuera transitoriamente para aquellos que todavía no lo pueden sintonizar en su interior. Entonces, el cosmos interno lo podemos sintetizar en tu principio inmortal, eterno, espiritual. Es tu esencia inmortal y eterna espiritual, el cosmos interno, porque eso no tiene ni principio ni tiene fin. Claro. Algunas preguntas que tenemos. ¿Podemos ser felices si no estamos en armonía con lo que sentimos y con lo que podemos lograr materialmente? No se puede realmente compatibilizar el sentido y la búsqueda de la felicidad con la armonía y el equilibrio, porque la felicidad es simplemente, así llanamente dicho, un estado de ánimo. Y es muy pobre un ser que tiene como meta un estado de ánimo. No se puede tener como meta, como propósito, un estado de ánimo. Y la felicidad es un estado de ánimo, y por ser un estado de ánimo, el ser que busca la felicidad está condenado a la fluctuancia, porque los estados de ánimo son fluctuantes. Tienen que ver con una cantidad de situaciones que hacen que la fluctuancia obligadamente sea la pista sobre la cual tenemos que transitar la vida si lo que perseguimos es un estado de ánimo. La pregunta que hacemos a las personas es, ¿cuál es el costo terrible que tiene la búsqueda de la felicidad? Porque seamos objetivos, que lo que me hace feliz a mí, entre comillas, que no busco la felicidad porque no forma parte de mis propósitos, pero lo que hace feliz a una persona puede hacer muy infeliz a otra. Y hay personas que tienen metas en términos de felicidad que son riesgosas para el resto de la humanidad. Un psicópata es feliz con ciertas cosas, ¿sí?, que son muy riesgosas para el resto de la humanidad. Quiere decir, el planeta no tiene la capacidad, ni tiene como meta, ni como intención la vida planetaria, que los seres persigan la felicidad como propósito evolutivo. Un ser tiene que trabajar en su conciencia para permitir que vaya aflorando gradualmente las energías de la armonía y el equilibrio. Y eso realmente no es un estado de ánimo. ¿Por qué? Porque armonía y equilibrio proceden del contacto, la alineación y la sintonía que nosotros podamos tener con nuestra esencia interna. La armonía y el equilibrio provienen de nuestra fuente interna. Un ser que vive en armonía y que vive en equilibrio, vive en armonía y en equilibrio porque ha contactado, ha alineado, ha sintonizado su principio espiritual y esencial interior, su cosmos interno. Entonces, el ser tiene que aprender a romper con esa ilusión, con ese espejismo de que él nació para ser feliz. Por el contrario, él nació para ir gradualmente instalando en su vida, del modo cada vez más estable, armonía y equilibrio.
Bueno, con respecto a esto mismo, Sandra pregunta, ¿cómo podemos lidiar con todo a nuestro alrededor si vemos desde muertes de seres queridos, contaminación, guerras, desastres naturales, etcétera? Para lidiar con lo que fuera, tenemos que volver a esto último que decíamos, ¿no? Que tenemos que estar en equilibrio, en armonía. Un ser no puede permitirse que la forma en que él viva esté en manos de algo que es tan relativo, inestable, ¿sí? Como el cuerpo emocional, quiere decir como la conciencia emocional. La conciencia emocional no tiene sabiduría. La conciencia emocional es hiperreactiva a todo lo que ve. Y si la conciencia emocional, al igual que la conciencia mental, no logran alinearse a la esencia interna, a la fuente de armonía y equilibrio, todo lo que observen que lo rodea va a ser para ellos un impacto muy grande. Cuando un ser está en equilibrio y en armonía, su conciencia emocional, sus emociones, sus pensamientos entran en un punto de resonancia superior donde le permite entender que la ley evolutiva siempre nos va a permitir, afortunadamente, abandonar en algún momento la materia, quiere decir, terminar una encarnación, porque si no pudiéramos desencarnar, de ningún modo podríamos evolucionar. Un ser que no puede desencarnar es un ser que no evoluciona, del mismo modo que si no pudiera encarnar, estaría limitado evolutivamente. Entonces, nosotros tendríamos que ver de un modo mucho más amplio que en realidad la conciencia no muere, la conciencia es inmortal, la conciencia es eterna, solo que tiene ciclos donde se manifiesta en la materia, donde reencarna, y ciclos donde desencarna, quiere decir, vuelve a los niveles internos del cosmos, a los niveles subjetivos, y tanto nacer o morir para uno de esos estados de conciencia es un beneficio evolutivo. Cuando un ser nace, muere para los estados internos de conciencia y nace en el estado externo, en la vida externa. Y cuando termina esa experiencia encarnatoria, muere para la vida externa y renace para la vida interna. La conciencia es inmortal. Si nosotros podemos entender realmente cómo las leyes cósmicas cuidan de nuestra evolución al permitirnos esas secuencias continuas, evolutivas, reencarnatorias y desencarnatorias, entenderíamos por qué el principio evolutivo está garantizado para nosotros. Lo que no debemos permitir, insistimos, es que nuestro cuerpo emocional, ¿sí?, aquella conciencia emocional que está continuamente reclamando y sin saber lo que reclama porque es compulsiva en sus reclamos, ¿sí?, tome las riendas de nuestra vida. Nosotros gradualmente, con paciencia con nosotros mismos, quiere decir, con paciencia para los reclamos de nuestro cuerpo emocional y para las fluctuancias de nuestro cuerpo mental, con paciencia para esos dos cuerpos, para esos dos estados de conciencia, tenemos que ir acompañando la maduración de ellos. Una cosa es el ego, que es el observador, y otra cosa son los cuerpos de la personalidad, la mente, el centro emocional, el cuerpo físico, ¿sí?, que son las herramientas donde el ego tiene que ensayar el dominio de una cantidad de aspectos de la realidad en función de armonizar la vida planetaria a partir de la armonización de su propia existencia. Entonces, tenemos que ver las cosas de un modo más amplio, no tener miedo a tener la culpabilidad de que si ocurre algo y no me siento compungido por eso, quiere decir que no amo, que no sirvo, que no me importa la vida, que soy indiferente. Al contrario, cuando el ser empieza a madurar, lo que para la mayoría es una catástrofe, para él es una oportunidad de crecimiento y de servicio. ¿Es una necesidad el plan evolutivo? El plan evolutivo es una necesidad cósmica para poder organizar la asistencia de las necesidades generales, que en este caso las estamos focalizando sobre el planeta. El planeta tiene necesidades. El plan evolutivo precisamente es la compaginación, la organización de todas esas necesidades. Es precisamente la planificación para poder asistirlas. ¿De dónde surge el plan evolutivo? De la inteligencia cósmica y de las herramientas,
¿sí?, de las cuales se vale la inteligencia cósmica para poder asistir un planeta más allá de la situación en la que se encuentre. Quiere decir, siempre hay un plan evolutivo. A veces los planes evolutivos están rayando en situaciones de urgencia muy pero muy puntuales. Nuestro planeta tiene un plan evolutivo, ¿sí?, que está inteligentemente programado, activado y sostenido por la conciencia e inteligencia cósmicas, solamente que nuestro planeta está siendo contenido en una situación caótica que va en aumento y que requiere que el plan evolutivo tenga que tener en cuenta y tenga que sostener una operativa propia de tiempos de urgencia y de caos. Hay planetas que pasan por procesos muy diferentes al nuestro sin que por eso dejen de tener un plan evolutivo. Entonces, el plan evolutivo no es caprichoso ni es contrario precisamente a las necesidades del planeta, en este caso de la humanidad que lo habita en su superficie. La humanidad, si no hubiera un plan evolutivo que está viniendo a su ayuda desde los estratos más elevados de la vida cósmica, ya hace rato que no hubiera podido mantener su presencia y su vida en el planeta. Daniel, te escucho y pienso, por ejemplo, en el karma. Pienso en la ley del karma. También te estaba escuchando y seguía muy atentamente lo que decías, y la pregunta es, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es la misión que tenemos nosotros? ¿Pedirle o no pedirle, por ejemplo, como explicabas vos en un folleto, pedirle o no pedirle a Dios? ¿Qué significa eso? Bien, es muy interesante, muy importante lo que estás colocando para la audiencia a través de esta pregunta, porque realmente nosotros tenemos una dicotomía muy grande, una ruptura muy grande, una incoherencia muy grande a nivel filosófico y espiritual, que es recibir continuamente la asistencia de Dios a través de las situaciones que Dios coloca para nosotros, que la conciencia cósmica, que la energía, como aquel lo quiera llamar, como cada uno lo pueda llamar o sienta que lo tiene que llamar. Tenemos, decíamos, una gran contradicción, porque esa conciencia divina pone para nosotros las situaciones en función de que ensayemos lo que tenemos que aprender, aquello que tenemos que aprender a dominar, ¿sí?, lo que realmente va a hacer la diferencia evolutiva, pero al mismo tiempo, ¿sí?, le pedimos que lo reste, que lo quite, que nos evite eso. Y es una incoherencia, es tan simple como eso. A ver, ¿qué tipo de Dios tenemos? O sea, yo no quisiera realmente, y lo digo con humor, tener un Dios o creer en un Dios o sostener que hay un Dios que se olvida lo que necesito y se lo tengo que estar pidiendo. Es más, tener un Dios que me pone en una situación y algo tan ínfimo, tan insignificante a nivel evolutivo como mi conciencia pueda convencer a ese Dios para que me lo quite, para que lo reste de mi camino, para que lo aparte de mí. En realidad, hubo un instructor hace 2000 años, junto con otros instructores a lo largo de la historia de la humanidad como Buda, Zoroastro, Polonio de Tiana, pero hace 2000 años hubo un instructor con una gran sabiduría, con un voltaje de amor-sabiduría manifiesto, que dijo, hágase tu voluntad, Padre, y no la mía. Y esas palabras no fueron entendidas, ni siquiera por aquellos que dicen seguir, organizadamente, doctrinariamente, religiosamente las palabras de ese instructor, porque no las captaron en esencia. Cuando ese instructor dijo, hágase tu voluntad, Padre, y no la mía, estaba dando una clave de comportamiento, estaba dando una llave para nuevos patrones de vida y de conducta. Quiere decir que el ego se aparte de sus ambiciones, de sus tendencias, que nuestro cuerpo del deseo, nuestro cuerpo emocional, nuestra conciencia psíquica, aprenda a curvarse ante ese cosmos interno, ante esa voluntad interna. Ese instructor dijo, el reino está dentro de ti. Y si no podemos curvarnos ante ese reino, ante la voluntad de ese reino, ¿qué es lo que nos espera? Entonces tenemos que madurar y dejar de ser contradictorios. Ese Dios no se olvida de lo que necesitamos. Precisamente en cada situación lo que está buscando es que recordemos que Él sí sabe lo que necesitamos y que por más que nuestras ambiciones y deseos, intencionadamente o no, ¿sí?,
fueran para otro lado, recordar que cada situación es una mención de ese Dios para lo que tenemos que ensayar y aceptar. Entonces no podemos ir en sentido contrario a eso. Hay personas que no solo le piden a Dios, sino que intentan manipular lo que se llama energía. Sí. O sea, proyectar la energía, manipular la energía, direccionar la energía, que es prácticamente como tener un Dios alquilado para hacer nuestros deseos. La energía tampoco puede ser manipulada. Uno no puede exigirle a la energía que haga nuestra voluntad. Tanto para Dios como para la energía es hágase tu voluntad y no la mía. La energía tiene 3 fases, que son las mismas 3 fases que la conciencia divina utiliza de un modo trino, que son la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia. Quiere decir, hablemos de la energía o hablemos de Dios o de la energía, que la energía es su herramienta. La energía es omnipotente, todo lo puede. Es omnipresente, ¿sí? Está en todos lados, y es omnisciente, todo lo sabe. Esos 3 principios, aplicados a Dios o a la energía, ¿sí? Son insoslayables. Quiere decir, yo no le puedo decir a Dios o a la energía qué tiene que hacer, porque es omnisciente y lo va a hacer. No puedo pedir que esté asistiéndome, porque indudablemente me asiste, porque es omnipresente, está en todos lados. Entonces no puedo dudar de lo que puede o no hacer, porque es omnipotente, todo lo puede. Entonces, realmente nosotros tenemos que madurar como civilización. Hemos puesto el planeta en esta situación tan caótica precisamente porque nuestro ego, sirviéndose absolutamente mal, conduciendo absolutamente mal la personalidad en su papel, en su rol, ¿sí? Ha hecho del planeta lo que ha hecho. Tenemos que madurar, y para madurar un ser solamente tiene un requisito que cumplir, que es un poco lo que decíamos al principio de la charla: tiene que tener vocación espiritual. Los seres que tengan vocación espiritual, ¿sí? Los seres que tengan vocación interna, que quieran conocer la esencia en su interior, que no tengan miedo a dejar su voluntad inferior de lado y abrirse a ese principio divino presente en ellos, esos seres son realmente los que pueden hacer la diferencia. Acá nos pregunta Vanessa, averiguando de Uxim vi que tienen un centro de rescate animal en Sierra del Cielo. ¿Cuál es su relación con los animales? Es muy importante esta consulta porque nos permite ampliar un poco, ¿sí?, el panorama de las actividades de servicio de nuestro centro planetario, de nuestro centro de servicio planetario. Dentro del centro Uxim en Sierra del Cielo, nosotros sostenemos un santuario, que es un centro de rescate animal. El santuario Sierra del Cielo es un centro de rescate animal. Quiere decir, nosotros consideramos que la humanidad no puede seguir sirviéndose de los animales como si fueran mercancía, como si fueran objetos, o aún peor, no podemos seguir sosteniendo esta actitud caníbal, salvaje, de comer sus cuerpos, de comer sus cadáveres. La humanidad es una comedora de cadáveres, lo que la hace por carácter transitivo, ¿sí?, una especie de cementerio ambulante. Y esto es muy duro para la gente. La gente se siente muy mal, muy tocada, casi ofendida o ofendida cuando hablamos de esta manera, porque hay una hipocresía instalada socialmente y culturalmente que muchas veces pasa desapercibida porque está naturalizada. Nosotros intentamos que no haya especismo. Especismo es tener una predilección por algunos animales y un desprecio o indiferencia por otros. Las personas matarían por su perro porque lo aman, y sin embargo pagan para que maten vacas, caballos, ovejas, gallinas, peces, para servirse de sus cadáveres en lo que ellos creen que es alimentación, cuando no es alimentación, porque un ser no puede alimentarse a través del dolor, del sufrimiento, de la pérdida o el derrame de sangre, de poner animales en situaciones absolutamente, inhumanas. No se puede entender que por un lado querramos hacer la diferencia con los animales diciendo que tenemos una conciencia humana y por otro lado no apliquemos esa conciencia humana al momento, hipócritamente, de servir en nuestros platos los trozos de sus cadáveres. Entonces, nosotros en Sierra del Cielo tenemos un procedimiento, un protocolo que es un estado de alerta continuo para el rescate animal. Cuando nosotros podemos
rescatar un animal, que vemos que las condiciones para el rescate de un animal están dadas, lo rescatamos, lo traemos al centro de rescate y le aseguramos a ese animal que pueda pasar el resto de su vida, no importa cuánto fuera, porque rescatamos animales a veces muy ancianos. Hace unos días hemos rescatado varias mulas que están en un estado catastrófico, han sido maltratadas, mal alimentadas, abusadas de trabajo brutísimo. Sin embargo, aunque le pudiera quedar pocos meses de vida o pocos años de vida, los traemos a Sierra del Cielo precisamente para que puedan disfrutar de una, entre comillas, jubilación, ¿sí? Un retiro digno donde van a ser cuidadas, van a ser asistidas con el mejor de los alimentos, con veterinario, con amor, que es algo que esos animales no conocieron. Y es muy interesante cuando las personas vienen por primera vez al santuario, cuando algunas personas piden venir al santuario como colaboradores, ¿sí? Para servir como voluntarios, cómo los toca profundamente el tipo de trato que le damos a los animales, porque comúnmente la humanidad no trata así a los animales. Daniel, te estaba escuchando, sigo escuchándote muy atentamente y me quedé enganchado con lo que hablábamos anteriormente, la fe que tenemos, algunos la vemos y otros no la vemos, pero la fe es para ustedes una herramienta de evolución, es decir, ¿me hace evolucionar la fe? A partir de una cierta etapa, si el ser no tiene fe, va a tener dificultades evolutivas. Ajá. ¿Por qué decimos a partir de una cierta etapa? Porque la fe no es una creencia, no es una religión, sí. No es un sistema, no es una doctrina, no es algo que se pueda entrenar racionalmente, ¿sí? Especulativamente, sí. Comparativamente, analíticamente. Quiere decir, la fe escapa a cualquier tipo de mecanismo que el ser quisiera implementar para que la fe sea activa, quiere decir, para que la fe realmente exista. Sí. La fe surge, ¿sí? De un proceso de búsqueda interna honesto, genuino, ¿sí? Válido, ¿sí? Cuando el ser a lo largo de sus encarnaciones va buscando la esencia que está en su interior, porque el afuera ya lo desilusiona, el afuera no le da respuestas. Cuando el ser no encuentra respuestas en la materia y comprende que tiene que encontrar en su interior la verdad y la respuesta, a partir de que él sostiene esa búsqueda interior, empieza a surgir la energía de la fe. ¿Por qué? Porque la energía de la fe es una extensión que nuestra conciencia espiritual, nuestra conciencia cósmica interna, comienza a vertir sobre el ego y la personalidad. Es como un halo. La energía de la fe es como un campo vibratorio que envuelve al ser, procedente de la respuesta de su alma, de su espíritu, ante la búsqueda genuina de la verdad y de la luz. Entonces, la fe es fundamental a partir de cierta etapa porque es otorgada internamente para que opere como un puente entre el ego y la vida interna, entre la conciencia externa del individuo, el ego y la personalidad, y el mundo interior del individuo, el espíritu, la mónada, la esencia anímica, quiere decir el mundo subjetivo, interno, cósmico del individuo. La fe es lo único que permite a partir de cierta etapa que haya una unión, una conexión, un ida y vuelta entre mi mundo interno, mi conciencia cósmica interior y mi personalidad, lo que soy aquí en este lado. Entonces, a partir de una cierta etapa, para evolucionar, el ser necesita tener fe e intención de transformación. Si no tiene fe e intención de transformación, él no puede seguir avanzando. Entonces, la evolución es algo que cada uno de nosotros, ¿sí?, requiere asumir con seriedad y compromiso. Y la fe es una herramienta que facilita que ese compromiso, esa seriedad, ese verdadero compromiso pueda ir ejecutando el proceso que le corresponde. Acá pregunta Diego, ¿hay los síntomas que marcan que alguien está en el camino correcto, en el camino de su propósito acá en la Tierra? Si bien los síntomas son engañosos porque la humanidad vive en una ilusión continua, en el terreno de lo visible, de lo aparente, de lo formal, podríamos decir que hay algún tipo de
de síntoma muy puntual, algún tipo de manifestación muy puntual, que es que el ser que está ya suficientemente alineado, ¿sí?, en sintonía con ciertos aspectos de esto que vos estás nombrando como el camino correcto, empieza a vivir procesos, no importa cuáles, en un campo, en un contexto de armonía y de equilibrio, que cuando no estás alineado a ese camino, cuando no estás en sintonía, cuando ese camino no está siendo transitado seriamente, difícilmente puedas experimentar. El ser que no está haciendo lo correcto, el ser que no está asistiendo a las necesidades del modo correcto, difícilmente puede estar en armonía, en equilibrio. Otro de los síntomas o de los detalles que podemos tener en cuenta es que un ser que está en el camino correcto, que ya está firmemente dando pasos hacia aquel paradigma, hacia aquel modelo superior que no tiene nada que ver con este envolvimiento ficticio, ilusorio de la materia, ese ser, de algún modo, empieza a ser reconocido como un ser simple, un ser que aprende a simplificar su vida. Y la simplificación de la vida es un síntoma muy particular. Si un ser no es simple, si un ser es superfluo, si es banal, si es frívolo, ese ser no está en el camino cierto. Puede creer que es espiritual simplemente porque lee libros espirituales, porque tiene un instructor espiritual, porque practica técnicas espirituales o pseudo espirituales, pero no es un ser que realmente esté transitando una etapa de espiritualidad práctica. La espiritualidad en el ciclo anterior pasó mucho por lo teórico, porque esa etapa lo requería, lo avalaba. En esta etapa actual, ya bajo la polaridad femenina, habiendo sido trascendida la polaridad masculina en 1988, los seres no se pueden conformar con la teoría espiritual y no se pueden quedar en esa conformación y mucho menos en la comparación, ¿sí?, o en la evaluación ambiciosa de que ellos saben mucho de todo tipo de doctrinas, de todo tipo de técnicas, que las dominan, que pueden disertar respecto a eso, porque la espiritualidad práctica, ¿sí?, no tiene nada que ver con aquella empolvada teoría que guardamos en los archivos racionales y que en realidad no sirven para nada, porque si no somos simples, si no estamos realmente en la búsqueda de la verdad y no priorizamos la vocación interna como lo primero y principal en nuestra vida, todo eso es un blef. Entonces, realmente, si el ser siente que lo que está haciendo lo está haciendo avalado por energías de armonía y de equilibrio, si él puede confirmar la simplicidad presente en su vida, si él entiende que aprendió a estar atento para que la frivolidad, la superficialidad no estén presentes en su vida bajo ningún aspecto, y que cuando capta algún aspecto que hasta ese momento había pasado desapercibido, aprende a trabajar sobre eso y lo erradica, se desapega de eso, renuncia a eso para llegar finalmente al desapego, entonces ese ser está en un camino cierto. La última pregunta, Daniel, agradeciendo por supuesto que no hayamos podido comunicar con vos. ¿Puedo hacer preguntas el día de la conferencia? Nos dice María. Claro que sí, agradezco mucho que estés colocando esto, porque nosotros, del mismo modo, que estamos hablando con ustedes, ¿sí?, del mismo modo que hablamos con Martín y con Claudia, en este momento les podemos decir que nunca nuestras charlas están armadas artificialmente. Nosotros no vamos a dar conferencias y las personas van a escuchar ahí lo que nosotros queremos que escuchen y después decimos muchas gracias y nos vamos. Nosotros vamos a dar las conferencias contando con el valioso aporte de las personas que al llegar van a poder escribir, se les va a dar, los colaboradores del Grupo UPSIN, los Cardales, le van a dar lápiz, papel, ¿sí?, un lugar para escribir, van a poder escribir sus preguntas, sus inquietudes, sus aportes. Nosotros vamos a leer todas y cada una de las preguntas y de inquietudes, vamos a organizarlas sobre el escritorio y una vez que todo eso está organizado comienza la charla. Quiere decir, para nosotros no hay nada más importante que las preguntas de las personas. Es más, si una persona hace una pregunta y luego a lo largo de la charla surge en ella, nace otra consulta, levanta la mano, nosotros le otorgamos la palabra, puede hacer
así, delante de todo el mundo, eso que surgió lo puedes poner y a partir de ahí le contestamos nuevamente a esa propuesta. Daniel Gagliardo, recordemos algunas cosas. El ciclo 2023, Los Cardales de Buenos Aires, domingo 8 de octubre. La convocatoria es a las 15 horas. Comienzo es a las 15:30 en el Centro Jubilados y Pensionados de Los Cardales, Avenida Belgrano 500. Así, ¿no? ¿Está bien? Entrada libre y gratuita. Sí. Por supuesto, entrada libre y gratuita. Siempre es entrada libre y gratuita donde sea. Del mismo modo, las personas que nos piden arribo para visitar Sierra del Cielo, sepan que no tienen que pagar nada. Ni Muy comida, bien. ni albergue, nada, ni material de estudio, ni la participación en nuestras actividades porque son gratuitas. Entonces, les recordamos eso, domingo 8, 15 horas, en Los Cardales, en el Centro de Jubilados y Pensionados, Sí. en Avenida Belgrano 500. Y también en Cava, el día anterior, el sábado 7 de octubre, en la Fundación Beethoven, Avenida Santa Fe, Bien. 1452. Bien. Y les agradecemos muchísimo nuevamente que nos hayan invitado a su programa. No, Daniel por favor, Gagliardo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
Gracias a Clau por unos minutitos que nos da siempre cuando nos pasamos un chiquitito. Un saludo a Seba, saludo a la abuela Marta, a Marcela, a nuestros hermanos de Uxim y a Daniel por tanta instrucción. Un saludo inmenso para toda la audiencia. Saludos para todos, también para todos los oyentes. Y vamos a cerrar con esta frase. Cuando os dirigís a la luz, no hacéis sino buscar vuestra propia identidad. De tal modo, si aún os preguntáis quién sois, es que la trayectoria de la luz os es ajena en alguna medida. Persistid, que ser alguno podrá avanzar sin descubrir antes su identidad en el único. Y les decimos a todos, hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, Los Cardales, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, Los Cardales, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, Los Cardales, una producción de Uxim, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno. Continúa en esta sintonía escuchando Música de las Esferas por FM Los Cardales 104.9 para todos Los Cardales y el mundo.